Cuando las estrellas trazaron el destino de Sagitario, no solo le otorgaron la flecha que busca la verdad y el fuego que ilumina los caminos, también dejaron en su esencia una sombra oculta, un poder que rara vez despierta, pero que arde con intensidad cuando la justicia lo reclama. Esa magia negra no nace del deseo de dominar ni de someter, sino del impulso ancestral de defender su integridad y de responder con furia sagrada a quienes intentan menoscabar su espíritu. Sagitario, en su andar noble y visionario, suele elegir la luz, la expansión, el movimiento hacia adelante. Sin embargo, bajo el arco de Júpiter, su regente, late un poder latente que se revela solo en el fragor de la batalla invisible, cuando alguien lo hiere, lo traiciona o lo desafía en lo más profundo. Entonces, el fuego que solía ser llama cálida se transforma en un incendio que arrasa. Esa magia negra surge como un contraataque del alma, una corriente oscura que combina intuición aguda, palabras cargadas de veneno certero y una energía que se proyecta como flecha invisible hacia el corazón del adversario. La fuerza de esta magia es tan temida porque no se convoca con rituales ni con símbolos externos, es espontánea, impredecible, imparable. Brota del instinto de supervivencia y del amor propio inquebrantable de Sagitario. Cuando alguien intenta humillarlo, cuando la burla o la traición perforan su confianza, su aura se transforma. Allí donde antes había apertura, aparece un muro de fuego negro que no solo protege, sino que devuelve multiplicado lo que recibe. Cada palabra hiriente se convierte en eco devastador, cada acto de desprecio en un rayo que regresa con fuerza redoblada. La magia negra de Sagitario no busca prolongarse en el tiempo. Es un estallido, un cataclismo momentáneo que desequilibra a quien lo provocó. Su poder se siente como un relámpago que ilumina la noche y deja temblando el suelo. No es una brujería calculada, sino una reacción cósmica enraizada en el fuego mutable que nunca acepta ser sometido. Los antiguos astrólogos decían que la flecha de Sagitario, cuando se tiñe de sombra, se clava directamente en el centro de la debilidad del enemigo, desnudando sus inseguridades y dejándolo sin refugio. Lo grandioso y terrible de este poder es que no se basa en la maldad ni en el deseo de venganza, sino en una justicia natural que responde al desequilibrio. Sagitario actúa como una especie de guardián del equilibrio universal. Cuando alguien pretende romper su libertad o mancillar su verdad, ese poder oscuro emerge como advertencia y sentencia. Los que han sentido su impacto lo describen como un choque con la fuerza misma del destino, un recordatorio de que no se puede jugar impunemente con un alma que encarna el fuego de la expansión y la grandeza. Ese fuego sombrío, sin embargo, no consume al propio Sagitario. Después de la tormenta, la energía vuelve a la calma. La luz del arquero se restablece y su mirada vuelve a enfocarse en horizontes lejanos, como si nada hubiese ocurrido. Solo queda en el adversario la huella de lo que enfrentó, la marca invisible de un poder que nunca olvidará. Y es en esa capacidad de encender y apagar su magia donde reside su grandeza, no se envenena a sí mismo con el odio, no guarda rencores eternos, simplemente actúa como un relámpago que ilumina, castiga y se disipa. El eco de esta magia negra ha sido descrito en las antiguas tradiciones como una manifestación del fuego sagrado en su aspecto más temible. Es la cara nocturna de Júpiter, aquella que no sonríe ni bendice, sino que desata tormentas para purgar lo que no merece permanecer. Allí radica su naturaleza épica, no se trata de un hechizo cualquiera, sino de la expresión de una fuerza cósmica que utiliza al arquero como canal. Quien provoca a Sagitario despierta algo que nunca debió agitar, porque las flechas de fuego oscuro no fallan, y una vez lanzadas atraviesan los velos de la mentira y la arrogancia. Así, la magia negra de Sagitario es un poder reservado, una respuesta del universo que emerge en su espíritu para recordar que incluso la luz más radiante guarda en su interior la noche estrellada, y que aquel que intenta apagar ese resplandor se enfrenta a un fuego que quema más allá de lo humano. Es la sombra del arquero, un poder ancestral que no pide permiso ni perdón, y que transforma cada ataque recibido en un destino sellado por la justicia del cosmos. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En la vastedad del zodiaco, Sagitario porta un legado que combina la nobleza del arquero y la fiereza de un fuego que jamás se extingue. La magia negra que lo acompaña, esa faceta oscura y misteriosa que surge en momentos de confrontación, también está vinculada a su conexión con la verdad. No es un poder que se nutra del engaño ni de la manipulación, sino de la claridad abrasadora que puede resultar insoportable para quien intenta dañarlo.
Cuando Sagitario invoca esa fuerza, lo que realmente emerge es un espejo implacable. El enemigo se ve reflejado en sus propias miserias y debilidades, enfrentando una verdad que había intentado ocultar incluso de sí mismo. Los mitos astrológicos señalan que el fuego mutable de Sagitario es capaz de moverse con rapidez entre lo visible y lo invisible, entre lo sagrado y lo profano. Esa movilidad dota a su magia negra de una cualidad única, puede manifestarse en sueños, en presentimientos, en coincidencias cargadas de significado que parecen perseguir al agresor. No se limita al instante de la confrontación directa, sino que se filtra en el tiempo y en el espacio, haciendo que la energía de Sagitario acompañe como un eco silencioso a quien lo intentó menospreciar. Esa es la grandeza de su hechizo, no necesita estar presente para que su influencia se sienta. La astrología también revela que esta sombra se alimenta de la conexión de Sagitario con los elementos superiores, pues Júpiter, su regente, gobierna los grandes ciclos, las leyes universales y el sentido de la justicia cósmica. Cuando la magia negra de Sagitario se activa, no es solo un impulso personal, es como si el propio orden universal interviniera a través de él. Esta fuerza adquiere una dimensión épica porque trasciende lo humano, se convierte en una sentencia dictada por el cielo, en un rayo que baja desde las alturas y marca el destino de aquel que osó desafiar al arquero. Hay también una faceta silenciosa en este poder. No siempre se manifiesta como un estallido visible de furia o como un contraataque fulminante. A veces la magia negra de Sagitario opera en lo profundo, desgastando lentamente las estructuras del adversario, desarmando con paciencia las máscaras que éste intenta sostener. Como el fuego que consume desde dentro sin dar señales al exterior, el poder sagitariano puede actuar en secreto, derrumbando poco a poco la arrogancia de quien lo subestimó hasta que éste, sin comprender cómo, se encuentra en ruinas. Otro aspecto fundamental de esta energía es su relación con la palabra. Sagitario está regido por el fuego del conocimiento y la expansión intelectual, lo que convierte a su voz en un arma formidable. Cuando su magia oscura despierta, la palabra adquiere filo, se convierte en sentencia que atraviesa defensas, en flecha verbal que hiere más que cualquier golpe físico. Sus frases pueden convertirse en mantras que persiguen a quien lo atacó, resonando en su mente con la fuerza de la verdad que ya no puede negar. Esta capacidad oracular se percibe como maldición y revelación a la vez, pues la voz de Sagitario encarna un juicio que no puede ser esquivado. En el plano simbólico, esta magia negra está relacionada con la expansión del fuego hacia territorios ocultos. No se trata únicamente de defenderse, sino de colonizar el terreno interno del adversario, de sembrar en él la semilla de la incomodidad, del desasosiego y de la autodestrucción. El enemigo, al enfrentarse a Sagitario, no lucha contra un ser individual, sino contra una fuerza que lo confronta con su propia sombra. Esa es la paradoja de este poder, lo oscuro de Sagitario se convierte en un catalizador para que el otro descubra sus propias tinieblas. El efecto motivador de este poder radica en que recuerda al propio Sagitario, y a todo aquel que lo observa, que la luz no es completa sin la sombra. El arquero no teme a su lado oscuro, porque sabe que es parte del equilibrio natural. Esa aceptación le permite canalizarlo con maestría, sin quedar atrapado en resentimientos, sin convertirse en esclavo de su rabia. La magia negra se convierte en una herramienta de liberación, destruye lo que ya no sirve, arrasa con lo que pretende limitarlo y abre de nuevo el horizonte para que la expansión continúe. La épica de esta energía se entiende mejor si se ve como un arma reservada solo para las batallas necesarias. Sagitario no desperdicia su poder en pequeñeces, no enciende el fuego oscuro sin motivo. Es una llama selectiva, guardada para aquellos momentos en que el destino lo empuja a defender su esencia. Cuando ese instante llega, lo hace con una intensidad tal que marca un antes y un después en la vida de quien lo provocó. La enseñanza es contundente, quien desafía al arquero debe estar preparado para enfrentar no solo a un individuo, sino a la voluntad de un cosmos que arde por medio de él. Así, la magia negra de Sagitario es a la vez maldición y bendición, sombra y claridad, destrucción y renacimiento. Es el recordatorio de que incluso los más luminosos poseen armas temibles, y que esas armas, cuando se desatan, no dejan huella pasajera sino cicatrices que transforman destinos. En el corazón de esa fuerza late la verdad inquebrantable del arquero, que ninguna herida puede apagar el fuego de la libertad, y que incluso en la oscuridad, Sagitario brilla con la grandeza de un relámpago eterno. El misterio de la magia negra de Sagitario se comprende aún más al observar su naturaleza como signo doble, mitad humano y mitad bestia. Esta dualidad concede al arquero un poder especial cuando es herido, la parte humana busca la justicia y la verdad, mientras que la parte instintiva, la del centauro, despierta un impulso feroz y primitivo que no conoce límites.
En esa unión se encuentra un poder devastador, pues Sagitario no solo golpea desde la razón y la claridad de ideas, sino también desde la fuerza instintiva que lo conecta con lo salvaje y con lo ancestral. Su sombra se nutre de esa dualidad, y al desatarse convoca tanto la sabiduría de los cielos como la brutalidad de la tierra. En el tejido de la astrología, este signo pertenece al fuego mutable, lo que significa que no permanece estático ni rígido. Ese carácter mutable convierte a su magia oscura en algo imposible de anticipar. Puede expresarse como un arranque súbito de palabras que desgarran, como una energía que corta vínculos de manera definitiva, o como un silencio cargado de una fuerza magnética que incomoda y domina sin necesidad de acciones externas. Esta adaptabilidad lo convierte en un adversario impredecible, quien lo hiere nunca sabe de qué forma se manifestará el contraataque. Su conexión con lo espiritual le da otra dimensión a este poder. Sagitario no es un signo que se pierda únicamente en lo terrenal, su fuego está constantemente dirigido hacia lo trascendente. Cuando libera su magia negra, no solo responde en el plano físico o emocional, sino también en el energético. Su aura se expande como un manto oscuro y vibrante que atraviesa fronteras invisibles. De esta manera, la persona que lo agrede puede sentir su influencia incluso a distancia, como si un destino invisible lo envolviera. Este aspecto espiritual dota a su magia de un carácter casi oracular, como si la respuesta de Sagitario fuese en realidad el dictamen de fuerzas superiores que hablan a través de él. Hay también un vínculo con el tiempo en este poder oculto. Júpiter, como planeta regente, se asocia con los grandes ciclos y con las expansiones que se despliegan a lo largo de la vida. Esto significa que la magia negra de Sagitario no siempre se manifiesta de inmediato. En ocasiones, actúa como una semilla oscura que germina en el futuro, esperando el momento exacto para desplegar su fuerza. El enemigo puede creer que salió ileso, pero más tarde descubrirá que las consecuencias lo alcanzan cuando menos lo espera, como un recordatorio inevitable de que las flechas del arquero nunca dejan de buscar su blanco. En el plano simbólico, esta energía tiene relación con la ruptura de cadenas. Sagitario es el signo de la libertad, y cuando alguien intenta coartar esa esencia, su sombra se convierte en un fuego liberador que destruye ataduras. Esta magia negra no solo hiere al adversario, sino que a menudo desmantela las estructuras de control o manipulación que éste había levantado. Es como si el ataque contra Sagitario activara un poder que no solo defiende, sino que también derriba sistemas enteros que pretendían limitarlo. La oscuridad del arquero se convierte en dinamita espiritual contra todo lo que amenaza su expansión. Otra dimensión poco explorada de esta energía es su capacidad de aislamiento energético. Sagitario, cuando decide protegerse mediante su sombra, puede cerrar de manera abrupta su caudal de luz hacia quienes lo han traicionado. Ese corte es letal, porque quienes dependían de su energía, de su entusiasmo o de su inspiración, de pronto se ven privados de ello. No hay grito ni advertencia, simplemente un vacío que pesa como condena. Esta frialdad selectiva, nacida de la magia negra, es capaz de debilitar al otro más que cualquier enfrentamiento abierto. En su faceta más profunda, esta fuerza se vincula con el viaje interior. La sombra de Sagitario no solo destruye afuera, también lo obliga a mirarse dentro y reconocer la potencia de su fuego en todas sus formas. Cada vez que desata su poder oscuro, no solo envía un mensaje a quien lo agredió, sino que también reafirma ante sí mismo que no existe fuerza externa capaz de apagarlo. De este modo, la magia negra del arquero es también un recordatorio personal de invulnerabilidad, una confirmación de que incluso en sus momentos más oscuros sigue siendo dueño de su camino. La épica de este poder radica en que nunca se banaliza. No es un arma para usarse en disputas triviales ni en caprichos cotidianos. Es un fuego reservado para momentos decisivos, para ataques que realmente amenazan su esencia. Y precisamente por ello, cuando se enciende, su impacto es devastador. Es como un volcán que puede pasar siglos dormido, pero que cuando despierta arrasa con todo a su paso. La sombra de Sagitario es ese volcán interior, silencioso pero incontenible, que recuerda al mundo que la grandeza no está exenta de una fuerza destructora que garantiza su supervivencia. Este poder oscuro del arquero también enseña algo a quienes lo observan desde fuera, que la defensa de la verdad y de la libertad requiere a veces atravesar la sombra. Que incluso el signo más visionario y expansivo necesita recurrir a su lado oculto para proteger su esencia. Y en esa lección se revela lo motivador de su magia, que el fuego no teme a la oscuridad, porque en ella también encuentra su fuerza. Sagitario camina iluminado por las estrellas,
pero en su interior lleva un fuego sombrío que lo convierte en un guerrero que nadie puede someter, un portador de la luz que no teme blandir la sombra cuando el cosmos lo exige. La oscuridad sagitariana, cuando se manifiesta, guarda un matiz poco explorado, su vínculo con la visión profética. Sagitario es el signo de los horizontes, de la mirada que trasciende el presente y se adelanta al porvenir. En su faceta luminosa, esto se traduce en inspiración, entusiasmo y fe en lo que vendrá. Pero cuando esa mirada se tiñe de sombra, adquiere un carácter implacable, el arquero ve con claridad el destino de quien lo ha atacado. Esta visión no se limita a una corazonada pasajera, sino que funciona como una revelación inevitable, como si Sagitario, al recibir la ofensa, pudiese entrever las grietas que se abrirán en el futuro de su adversario. De allí surge la sensación de que su magia negra no solo castiga en el presente, sino que siembra un camino de tropiezos que el otro deberá recorrer sin escapatoria. La influencia de su regente, Júpiter, conecta esta magia con las fuerzas de la abundancia y la expansión, pero invertidas en su aspecto sombrío. Allí donde normalmente Sagitario expande la prosperidad y el crecimiento, su sombra multiplica las dificultades de quien lo agrede. Es un poder que se manifiesta como exceso desbordado, como un río que arrastra al imprudente que se atrevió a desafiarlo. La grandeza de este fenómeno reside en que Sagitario no necesita realizar ningún conjuro consciente, basta la ofensa para que la rueda jupiteriana gire y coloque a cada cual en su lugar. Es un recordatorio de que el universo entero parece moverse en sincronía con el fuego del arquero, castigando a quienes buscan apagarlo. El aspecto mutable de Sagitario dota a su magia negra de una cualidad nómada. No se aferra a un solo método ni a un solo escenario, sino que se despliega en múltiples formas. Puede llegar en un instante como un estallido de furia que desarma cualquier ataque, o puede extenderse silenciosamente en el tiempo, envolviendo al enemigo en una red invisible de obstáculos y pérdidas. Esta capacidad de desplazarse y transformarse hace que su poder sea aún más temido, porque nunca se manifiesta de la misma manera dos veces. La sombra del arquero, como un viajero incansable, siempre encuentra un nuevo camino para revelarse. Existe también un componente filosófico en esta energía. Sagitario está relacionado con la sabiduría, la enseñanza y los grandes ideales, y cuando su oscuridad se enciende, esta sabiduría se convierte en arma de juicio. El arquero puede transformar sus conocimientos en lanzas de verdad que hieren profundamente. Su magia negra, en este sentido, no es solo fuego destructivo, sino también discurso que desmantela ilusiones, argumentos que despojan de máscaras, revelaciones que dejan expuesta la fragilidad del agresor. Es como si el propio cosmos hablara a través de él, revelando lo que nadie quería ver. Otra faceta poco descrita de este poder es su capacidad de marcar territorios energéticos. Sagitario, cuando libera su sombra, delimita un espacio donde su adversario ya no puede penetrar. Es un acto de exclusión cósmica, levantar un muro invisible que impide que el otro se alimente de su energía, de su vitalidad y de su optimismo. Ese corte no solo hiere, sino que condena al enemigo a vagar fuera de la luz expansiva del arquero, aislado de la abundancia y el entusiasmo que solía recibir de él. Es una forma de magia silenciosa, pero contundente, que niega acceso a todo aquello que Sagitario simboliza. En su relación con el fuego, esta magia negra tiene también un matiz de purificación. El incendio que desata no solo destruye, también limpia. Al mismo tiempo que arrasa con el adversario, abre espacio para la renovación de sí mismo. Sagitario no queda atrapado en la sombra que invoca, la utiliza como un relámpago breve que despeja el cielo. En esto radica su poder motivador, su oscuridad no lo encadena, sino que lo libera. Al encender ese fuego sombrío, reafirma su independencia, se sacude el peso de la traición y continúa su camino con más fuerza. En la mitología zodiacal, Sagitario es representado como el centauro que apunta al cielo. Esta figura contiene un mensaje profundo, incluso en sus momentos más oscuros, el arquero no olvida que su meta está más allá, en las estrellas. Su magia negra, por tanto, no es una condena a permanecer en la penumbra, sino una herramienta para abrir de nuevo el horizonte. Cada estallido de sombra se convierte en impulso hacia un destino más amplio, como si el propio universo usara la oscuridad como catapulta hacia la grandeza. El enemigo que enfrenta esta energía suele salir transformado. Aunque al principio la sienta como un castigo, con el tiempo descubre que lo obligó a confrontar sus propias limitaciones y miserias. Esta es otra paradoja de la magia negra de Sagitario, puede actuar como enseñanza disfrazada de maldición.
En esa capacidad de convertir la sombra en lección reside la grandeza de este signo, pues incluso su faceta más temible tiene un trasfondo de crecimiento y evolución. Así, la magia negra de Sagitario no es simple venganza, no es un capricho ni un acto de odio. Es un poder cósmico que responde a la agresión con fuego, visión y justicia. Es la sombra del arquero, que protege su libertad y su verdad con una fuerza que ni los cielos ni la tierra pueden ignorar. Y en cada manifestación de ese poder oscuro se reafirma el destino épico de Sagitario, ser portador de una llama que jamás se extingue, una llama que brilla incluso cuando arde en lo más profundo de la noche. La oscuridad sagitariana guarda una dimensión profundamente ligada al movimiento, no solo físico sino también interno y espiritual. Al ser un signo nómada por excelencia, el arquero no permanece atrapado en la energía de sus enemigos ni en la sombra que se ve obligado a despertar. Su magia negra no es un peso que lo encadena, sino una llamarada que estalla y luego lo impulsa a seguir su ruta. Allí se encuentra un poder único, su capacidad de transmutar el dolor en expansión, de convertir la ofensa en combustible que lo lanza todavía más lejos de lo que estaba destinado a llegar. El enemigo que intenta frenar a Sagitario termina, sin quererlo, empujándolo hacia una grandeza aún mayor. Este fuego sombrío también está vinculado al principio de justicia universal que caracteriza al signo. Sagitario no invoca su sombra con arbitrariedad, sino que actúa como un ejecutor de leyes invisibles que equilibran el cosmos. En el momento en que alguien lo ataca, se activa un orden superior que utiliza al arquero como canal. Su magia negra es entonces una especie de sentencia dictada por las estrellas, un correctivo inevitable que no nace de la maldad, sino de la necesidad de restablecer el equilibrio. Esta cualidad lo convierte en un guerrero cósmico, un ser que, incluso en su lado oscuro, responde a un mandato más grande que él mismo. La intensidad de este poder se ve reforzada por la conexión de Sagitario con los territorios de lo lejano y lo desconocido. En su vida luminosa, esa conexión se traduce en viajes, aprendizajes y búsqueda de horizontes. En su faceta oscura, lo dota de una habilidad temible, puede golpear desde la distancia. Su sombra no necesita proximidad física ni enfrentamiento directo. Opera como una flecha lanzada desde kilómetros de distancia, que sin importar cuán lejos vuele, siempre encuentra su blanco. Este rasgo le da un carácter épico, pues convierte a su poder en algo imposible de evadir. La energía del arquero sombrío alcanza al adversario incluso cuando éste cree haber escapado. Otro aspecto poco mencionado es su relación con la memoria cósmica. Sagitario está conectado con la sabiduría ancestral, con las verdades que se transmiten a lo largo de generaciones. Cuando activa su magia negra, no lucha solo con sus propias fuerzas, sino con un caudal invisible de energías que provienen de ese archivo universal. Es como si toda la experiencia de sus ancestros, toda la potencia de los guerreros y sabios que lo precedieron, se encendiera en él en un instante. Esto convierte cada contraataque en un acto cargado de una resonancia ancestral que estremece y marca huellas imborrables en quienes lo enfrentan. La sombra del arquero tiene además una relación con el azar, esa cualidad impredecible que caracteriza a Júpiter. Cuando Sagitario responde desde su oscuridad, los hechos parecen alinearse de manera misteriosa para favorecer su victoria. Situaciones inesperadas, coincidencias inverosímiles y giros repentinos de la fortuna actúan como aliados invisibles que desmoronan al adversario. La magia negra de este signo no se limita a lo personal, sino que moviliza al propio destino, como si el azar se inclinara a su favor en el momento preciso. Este carácter imprevisible refuerza el temor y el respeto que despierta, nadie puede calcular ni controlar de qué manera se desplegará su fuego. Hay también un matiz en el cuerpo y en la vitalidad de Sagitario que se refleja en su sombra. El arquero es símbolo de movimiento, de fuerza física, de energía dinámica. Cuando su magia oscura se activa, esa vitalidad se convierte en resistencia desbordante. Aunque el enemigo busque derribarlo, Sagitario se alza una y otra vez, mostrando una capacidad de recuperación casi sobrehumana. Su sombra no solo golpea hacia afuera, también le otorga a él una coraza invisible que lo hace difícil de quebrar. Esta resiliencia, llevada al extremo, lo convierte en un adversario que parece alimentarse del conflicto en lugar de agotarse con él. Otro rasgo poco explorado es el silencio estratégico de su sombra. Aunque Sagitario suele ser directo y expresivo, cuando se adentra en su faceta oscura puede recurrir a un silencio cargado de un poder intimidante. Esa quietud no es debilidad, sino la calma de un fuego contenido que arde en lo profundo. Quien lo desafía siente la tensión de ese silencio como un presagio,
como si la verdadera respuesta aún estuviera por llegar, y esa incertidumbre erosiona lentamente la confianza del adversario. En el plano simbólico, la magia negra de Sagitario también puede entenderse como un puente hacia lo oculto. El arquero, al activar su sombra, se adentra en territorios de misterio que normalmente no frecuenta. Es como si durante esos momentos atravesara un umbral y se conectara con fuerzas invisibles que le revelan aspectos ocultos de la realidad. Esto lo convierte en un portador de secretos, alguien capaz de acceder a verdades vedadas que utiliza para enfrentar a quienes lo han subestimado. Su oscuridad no es ignorante, sino profundamente reveladora. La motivación que emana de todo esto es clara, incluso el signo que simboliza la luz, la expansión y la fe necesita de su sombra para ser completo. Sagitario demuestra que la oscuridad no es un enemigo, sino un aliado que despierta cuando la grandeza es desafiada. Su magia negra es la confirmación de que el espíritu libre no se somete, de que la verdad siempre encuentra una forma de imponerse, y de que la flecha del arquero, aunque se cubra de sombras, nunca deja de avanzar hacia la estrella que la guía. La magia negra de Sagitario, en su nivel más profundo, está conectada con la flecha misma que lo representa en la rueda zodiacal. No es solo un símbolo de búsqueda ni de dirección, también es un proyectil sagrado que puede portar tanto luz como oscuridad. En su faceta sombría, la flecha se convierte en un dardo invisible que viaja directo al núcleo de las debilidades ajenas. Es un poder quirúrgico, casi quiral mágico, que no desperdicia su fuerza en rodeos ni en ataques difusos, sino que se concentra en el punto exacto donde el adversario es más vulnerable. Este carácter selectivo convierte su poder en un arma que rara vez falla, y cuya eficacia no depende de la cantidad de energía liberada, sino de la precisión con la que la sombra sagitariana encuentra su blanco. Existe también una dimensión emocional en esta oscuridad. Aunque Sagitario suele ser optimista y expansivo, su lado sombrío le otorga una memoria encendida por el dolor, una especie de cicatriz ardiente que, al ser activada, libera fuego concentrado contra quien lo hirió. No se trata de un rencor sostenido, pues el arquero no sabe permanecer encadenado a la venganza, pero en el instante del contraataque todo ese dolor acumulado se convierte en un volcán que escupe fuego purificador. Esta intensidad emocional lo hace implacable. Quien lo subestima creyendo que carece de profundidad en sus sentimientos, descubre demasiado tarde la furia que puede despertar. El aspecto filosófico de su sombra es igualmente revelador. Sagitario representa la sabiduría superior, la búsqueda de sentido y la expansión del conocimiento. En su forma oscura, esta sabiduría se transforma en juicio despiadado, en una claridad que desarma al adversario porque revela con exactitud lo que éste intenta ocultar. La magia negra del arquero no necesita inventar mentiras ni manipular realidades, se limita a poner al descubierto lo que ya existe, y lo muestra con una crudeza que aterra. Es un poder que ilumina, pero de manera tan intensa que ciega. La verdad en manos de Sagitario puede ser un arma más devastadora que cualquier conjuro, y es en ese filo entre iluminación y herida donde se encuentra la esencia de su sombra. La influencia de Júpiter le concede a este poder un carácter expansivo incluso en lo oscuro. Cuando Sagitario responde desde su magia negra, su energía no se limita al agresor inmediato, sino que puede extenderse hacia todo el entorno del enemigo, desmoronando redes de apoyo, debilitando alianzas, fracturando seguridades externas. El poder del arquero es como una onda expansiva que no se detiene en un solo blanco, sino que reverbera, tocando múltiples aspectos de la vida del ofensor. De allí surge la sensación de que enfrentarse a Sagitario es abrir una puerta peligrosa, porque nunca se sabe hasta dónde alcanzará la magnitud del golpe. Otra característica no mencionada radica en la rapidez de su fuego oscuro. Sagitario, signo mutable, responde con la velocidad de un relámpago. A diferencia de signos más calculadores, que planean sus venganzas con paciencia, el arquero invoca su sombra en un instante, como quien dispara una flecha sin titubear. Esa rapidez desconcierta y deja al adversario sin posibilidad de defensa, porque no hay tiempo para prever la magnitud de la reacción. El contraataque sagitariano es fulminante, y en muchas ocasiones, definitivo. En el plano simbólico, esta oscuridad se vincula con la figura del centauro como maestro guerrero. La parte humana encarna la razón y la visión, mientras que la parte animal libera el instinto más feroz. Cuando la magia negra despierta, ambas mitades se alinean, la bestia actúa con fuerza descomunal y la mente guía el golpe con precisión. Es un equilibrio raro y poderoso, que convierte a Sagitario en un canal de energía oscura perfectamente dirigido. No es caos, es una fuerza salvaje domesticada por la sabiduría, y en esa fusión radica su grandeza. También se debe considerar el impacto espiritual de este poder.
Sagitario es un signo vinculado con lo divino, con los ideales elevados y las verdades superiores. Su sombra, en consecuencia, no se separa de ese origen, sino que lo refleja de manera más severa. La magia negra del arquero no solo castiga en el plano material, sino que también deja una huella en el espíritu de quien lo enfrentó. Esa huella puede manifestarse como dudas existenciales, como la caída de creencias, como la ruptura de certezas que parecían inquebrantables. Es un poder que no se limita a destruir lo visible, sino que penetra en el alma, dejando al adversario frente a un vacío interior del que le será difícil escapar. El carácter épico de esta energía se refuerza en el hecho de que Sagitario nunca queda atrapado en ella. A diferencia de otros signos que pueden quedar consumidos por su sombra, el arquero siempre retoma el rumbo hacia la luz. Esto significa que, para él, la magia negra no es una condena sino una herramienta. La usa, la desata, la deja actuar y luego la abandona, como quien dispara una flecha y no se queda mirando su recorrido, sino que ya busca un nuevo horizonte. Esa capacidad de soltar y seguir lo vuelve aún más temible, porque nunca queda debilitado por su propia oscuridad. La motivación final que surge de esta visión es que la sombra de Sagitario no es un límite, sino un recordatorio de poder. Es la prueba de que incluso la luz más noble necesita un filo para defenderse. El arquero enseña que no hay grandeza sin la capacidad de enfrentar el ataque, que no existe expansión sin un fuego que purgue los obstáculos, y que incluso en su forma más oscura, el espíritu sagitariano sigue siendo un guardián de la verdad y la libertad. En su magia negra reside la certeza de que nadie puede quebrar lo que nació para arder eternamente bajo el amparo de las estrellas. En lo más oculto de la naturaleza sagitariana existe un vínculo entre su sombra y el fuego creador del cosmos. Sagitario no es un fuego cualquiera, sino una chispa que procede de las estrellas, y por eso su magia negra tiene la capacidad de moldear realidades. Cuando se activa, no se limita a responder al ataque, sino que modifica el entorno, altera la dirección de los acontecimientos y reorganiza las fuerzas invisibles que rodean al arquero. Su oscuridad se convierte en una herramienta de reconfiguración cósmica, capaz de transformar un escenario hostil en un terreno fértil para su victoria. Allí se encuentra una clave esencial: la sombra sagitariana no es mero fuego destructor, sino también fuerza que reordena los hilos del destino. El componente mutable de este signo convierte esa energía en una corriente cambiante que puede adoptar múltiples formas. En ocasiones es un incendio devastador que se enciende de inmediato, en otras se manifiesta como una brasa que parece apagada pero que arde lentamente en lo oculto, consumiendo al adversario sin que éste lo advierta. Su poder se mueve con la agilidad de un viento que cambia de dirección, lo que hace imposible anticipar cómo se expresará. El enemigo nunca sabe si será alcanzado por un estallido súbito o si quedará atrapado en un proceso gradual de desgaste que lo dejará sin fuerzas. La relación con el conocimiento es otro aspecto crucial de esta sombra. Sagitario, signo de los sabios y de los maestros, cuando despierta su oscuridad utiliza ese conocimiento como un arsenal secreto. No se limita a reaccionar con fuego puro, sino que combina instinto con sabiduría acumulada. Esta mezcla convierte su magia en un poder que desarma tanto en el plano físico como en el mental. Su capacidad para ver más allá de la superficie le permite detectar con exactitud los puntos débiles del otro, no solo en sus acciones, sino en su pensamiento y en su visión del mundo. Golpear en ese nivel equivale a derribar los cimientos de todo lo que el adversario creía seguro. La conexión con la fortuna y el azar, gobernados por Júpiter, añade otro matiz a este poder oscuro. Sagitario puede invocar sin quererlo coincidencias imposibles, giros inesperados que actúan como castigo divino para quien lo desafió. Esa capacidad de movilizar al destino mismo convierte su sombra en una energía temida, porque no se trata solo de un enfrentamiento personal, es como si el universo entero conspirara para asegurar su triunfo. El adversario no lucha solo contra el arquero, sino contra una serie de circunstancias que parecen alinearse en su contra. Esto hace que la sombra sagitariana adquiera un carácter legendario, como si fuese un oráculo viviente que atrae la justicia del cielo. En su dimensión emocional, la magia negra de Sagitario guarda un vínculo con la pasión y la fe que lo caracterizan. El arquero nunca responde de manera tibia, incluso en su oscuridad, lo hace con la intensidad de un fuego que no conoce medias tintas. Esta entrega total hace que sus reacciones sean inolvidables. Cuando libera su poder, lo hace con todo su ser, y ese impacto se imprime con tal fuerza en el adversario que lo marca de por vida. La pasión que normalmente lo impulsa hacia la aventura y el descubrimiento se convierte en un motor de defensa imparable que ningún obstáculo puede frenar. Otra faceta poco desarrollada es la relación de esta magia con la libertad.
Sagitario es el signo que más defiende su independencia, y su sombra se activa con especial fuerza cuando alguien intenta aprisionarlo. La magia negra entonces se transforma en un fuego liberador que destruye cadenas, derrumba muros y desmantela cualquier intento de control. No solo hiere al agresor, sino que arrasa con las estructuras de dominación que éste pretendía imponer. De este modo, la oscuridad sagitariana es también un acto revolucionario, un incendio que no solo defiende al arquero, sino que inspira a otros a liberarse de sus propias ataduras. En su aspecto espiritual, esta energía se relaciona con la expansión hacia planos ocultos de la existencia. Cuando Sagitario invoca su sombra, abre puertas hacia dimensiones invisibles que normalmente permanecen cerradas. Allí encuentra recursos ocultos, fuerzas que duermen en lo profundo de su ser y que emergen solo en momentos de crisis. Este contacto con lo invisible dota a su magia de un carácter místico, como si su contraataque no viniera únicamente de él, sino de entidades y fuerzas superiores que lo respaldan. Es un poder que trasciende lo humano y se acerca a lo divino, lo que refuerza su naturaleza épica. En el silencio también se manifiesta su oscuridad. Aunque Sagitario suele ser expansivo y verbal, en su faceta sombría puede volverse hermético, observador y paciente. Ese silencio no es vacío, sino una acumulación de fuego interno que genera inquietud en quien lo enfrenta. El adversario, incapaz de prever cuándo llegará el estallido, se consume en la incertidumbre. Este poder psicológico es tan devastador como cualquier ataque directo, porque erosiona la confianza y debilita las defensas antes incluso de que la flecha sea lanzada. El impacto de la sombra sagitariana no termina en el adversario, sino que también transforma al propio arquero. Cada vez que activa este poder, se recuerda a sí mismo que es capaz de enfrentar la oscuridad sin perder su esencia luminosa. En lugar de quedar atrapado en resentimientos, utiliza la experiencia como un aprendizaje y como impulso hacia un nuevo horizonte. Su magia negra es una prueba de fuego que reafirma su grandeza, la certeza de que ninguna herida puede frenar su marcha, porque incluso en la penumbra encuentra una fuerza renovadora. Así, la magia negra de Sagitario se revela como una herramienta de justicia, de liberación y de transformación. No es una sombra que consume ni que esclaviza, sino un fuego oscuro que protege, enseña y eleva. Su naturaleza épica reside en que no solo destruye, sino que abre espacio para lo nuevo, recordando a todos que la verdadera grandeza se mide no solo por la luz que irradia, sino también por la capacidad de caminar entre sombras sin perder el rumbo hacia las estrellas. En los dominios secretos de Sagitario existe un aspecto de su magia negra que pocas veces se reconoce, su vínculo con la memoria ancestral. El arquero porta en su interior las huellas de antiguas batallas, no solo las propias sino también las de los que caminaron antes bajo su mismo signo. Cuando es herido o provocado, esa sombra no surge únicamente de su presente, sino que se alimenta de una corriente de experiencias acumuladas a través de generaciones. Es como si en su interior resonaran las voces de guerreros, sabios y nómadas que le transmiten la fuerza necesaria para responder. La oscuridad que despierta en esos momentos es un eco de linajes invisibles, un recordatorio de que Sagitario no combate solo, sino acompañado por la sabiduría y la furia de quienes abrieron caminos en tiempos remotos. Otra dimensión poco explorada de este poder es su capacidad para actuar como un espejo implacable. Cuando alguien ataca a Sagitario, su magia negra no solo devuelve el golpe, sino que refleja al agresor sus propias sombras. Lo que el enemigo ve en el arquero no es un contraataque común, sino el reflejo brutal de sus intenciones más oscuras, de sus debilidades y de sus miedos. Esta cualidad convierte a la sombra sagitariana en un maestro involuntario, quien la enfrenta se encuentra cara a cara con su propia corrupción, con sus engaños, con la fragilidad que intentaba ocultar. Esa confrontación es devastadora, porque Sagitario no necesita inventar nada, simplemente expone lo que ya estaba latente en el corazón del otro. El fuego mutable de este signo también permite que su sombra se conecte con la velocidad. La magia negra de Sagitario no es lenta ni pesada, sino rápida como una flecha lanzada desde el horizonte. Ese dinamismo le permite adelantarse al ataque, sorprender con reacciones inesperadas y golpear en el momento justo. Es un poder que aprovecha la oportunidad con una precisión casi sobrenatural, como si su instinto estuviera guiado por una brújula invisible que nunca se equivoca. Esta cualidad convierte a su oscuridad en algo difícil de contener, porque no ofrece respiro ni da margen para organizar defensas. En su vínculo con los elementos, la sombra de Sagitario se relaciona no solo con el fuego, sino también con el viento. El arquero encarna la expansión, y cuando libera su poder oscuro, este puede extenderse como una tormenta que arrastra todo a su paso.
La ligereza del aire lo vuelve inasible, mientras que el fuego le da contundencia. Es una mezcla que confunde a quien lo enfrenta, porque no logra descifrar si la amenaza se encuentra en lo visible o en lo invisible, en el golpe directo o en la brisa que lentamente desarma. Así, la magia negra de Sagitario adquiere un carácter elemental, como una fuerza de la naturaleza que se mueve con libertad y que nunca se deja atrapar. Existe también un aspecto visionario en esta energía. Sagitario, al estar conectado con la expansión de la conciencia, puede transformar su sombra en una herramienta de visión. En los momentos en que responde a la agresión, no solo lanza su fuego oscuro, sino que vislumbra el futuro de lo que está ocurriendo. Su contraataque no es ciego, está guiado por imágenes interiores que le muestran cómo se desarrollarán los acontecimientos. Este don profético convierte a su magia negra en algo aún más temible, porque cada flecha lanzada parece estar destinada a encontrar su blanco no en el presente, sino en lo que inevitablemente sucederá. Su relación con la ética le otorga otro matiz. Aunque su magia pueda parecer destructiva, Sagitario nunca se entrega a ella sin un motivo profundo. La sombra aparece como un último recurso, una fuerza que solo se activa cuando la justicia ha sido quebrada. Este sentido de propósito convierte su oscuridad en algo casi sagrado, no es un capricho, sino una manifestación del orden universal. Así, incluso en sus momentos más sombríos, el arquero se mantiene fiel a la grandeza de su misión espiritual, recordando que no combate para rebajarse al nivel del adversario, sino para restaurar un equilibrio que fue roto. La magia negra de Sagitario también tiene una capacidad inspiradora. Al verla en acción, otros pueden sentir el llamado a despertar su propia fuerza dormida. No es raro que, tras presenciar el fuego oscuro del arquero, quienes lo rodean encuentren en sí mismos la valentía para enfrentar sus propias batallas. Esta cualidad lo convierte en un faro incluso en la penumbra, porque su sombra no genera solo miedo, sino también respeto y admiración. Quien lo observa entiende que la verdadera fuerza no radica en reprimir la oscuridad, sino en integrarla y usarla como un motor de transformación. Incluso en el silencio de la noche, cuando el mundo parece en calma, la sombra de Sagitario permanece alerta. No se trata de paranoia ni de desconfianza, sino de una vigilia natural, como si su espíritu supiera que el peligro puede surgir en cualquier momento. Esa disposición permanente convierte a su magia en una guardiana invisible que vela no solo por él, sino también por aquellos a quienes ama. Si alguien se atreve a dañar a sus seres queridos, el poder que emerge es aún más implacable, porque Sagitario no solo se defiende a sí mismo, sino que se convierte en protector de todo lo que considera sagrado. Este poder oscuro no se agota en la acción directa. Después de la tormenta, Sagitario puede usar esa misma energía para regenerarse, como un ave fénix que se eleva más fuerte tras cada batalla. Lo que para otros sería un peso o una carga, para él se convierte en aprendizaje y en combustible. Cada vez que su sombra se activa, no queda atrapado en ella, sino que surge renovado, con mayor sabiduría y con una visión más amplia de lo que es capaz de lograr. Esta capacidad de transformar la oscuridad en crecimiento lo convierte en un ser indomable, imposible de detener, porque incluso lo que debería debilitarlo termina por darle alas. Así, la magia negra de Sagitario no es simplemente un poder defensivo, sino una fuerza compleja que abarca múltiples planos: ancestral, elemental, profético, ético y regenerador. Es la manifestación de un fuego oscuro que no teme a la sombra, que sabe que en ella también habita la grandeza. En su expresión más épica, este poder es la prueba de que la verdadera libertad no solo se conquista con la luz, sino también con la valentía de mirar la oscuridad de frente y usarla como arma en nombre de la justicia y del destino.